Buenas tardes y bienvenidos un día más a La Cerilla. Hoy quiero explicaros un poquito cómo funciona el tema este de los apagones. Está claro que cuando vuelven a avisar de que puede haber otro apagón, es porque puede haber otro apagón. Bien, la causa del apagón, aunque no estaba clara desde el inicio, sí tiene una causa muy posible, muy probable. Y bueno, voy a tratar de explicaros un poquito cómo entiendo yo el que puede haber otro apagón. Para empezar, el tema de los paneles fotovoltaicos tiene mucha tela, ¿no? Hay que entender que si esos paneles fotovoltaicos no tienen luego un respaldo, unas baterías o algo que pueda cortar en un momento dado la creación de energía, entonces es cuando se puede producir este problema. Para explicarlo mejor, tengo aquí un pequeño vídeo. Lo que pasa que, bueno, los que están escuchando el podcast a través de iVoox o a través de Spotify, pues no lo van a poder ver, pero trataremos de explicar lo que es este pequeño vídeo para que todo el mundo pueda hacerse más o menos una idea, ¿no? Voy a pasar a la otra pantalla y os explico en qué consiste esto. Vale, aquí tenemos un pequeño vídeo que además lo he grabado yo esta mañana y vemos que aquí hay un pequeño panel de estos fotovoltaico y voy a darle al play y veis que ahí aparece el sol. Vamos a poner una pausa. Ahí tenemos el sol y aquí tenemos una nube. Una nube que en este caso es bastante grande, con lo cual, bueno, pues tardaría bastante en volver a salir el sol en caso de que la nube pase por delante. Si esta nube es un poco más pequeña, digamos que el sol tarda, pues yo que sé, 30, 40 segundos en pasar la nube. Es tiempo suficiente para que la placa se enfríe. Entonces, la producción solar tiene un pequeño problema y es que el calor le afecta bastante. Así que, bueno, teniendo esto en cuenta, los paneles solares, por ejemplo, si este panel es de unos 400 vatios, cuando está a un rendimiento óptimo, en verano produce menos energía que esos 400 vatios porque se calienta demasiado y entonces el rendimiento baja. Además baja bastante, puede llegar a bajar hasta un 30-35%, o sea que no es poco, ¿eh? Pero ¿qué pasa cuando llegamos a la época de primavera o otoño? Las temperaturas están más suaves, el sol no está ni tan arriba ni tan abajo, está en un sitio bastante óptimo. Y a esto le añadimos que si hay nubes, cuando una nube pasa por delante, los paneles se refrescan, se enfrían. Con lo cual, cuando el sol vuelve a salir o la nube pasa, en ese momento hay un pico de producción. Pero un pico además importante. Esto lo sé yo porque yo tengo estos paneles que estáis viendo ahí, esos son los míos. Y cuando pasa una nube, yo he estado comprobando la energía que se produce y puede aumentar considerablemente. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 3 kilovatios, vamos a poner un ejemplo, pues podría aumentar hasta los 3,6, 3,8. Hablamos de que 3 kilovatios máximo en un rendimiento óptimo de la placa, ¿vale? Esto significa que ha aumentado, no sé, pero un 5, un 6, un 8%.
es a considerar, porque aquí hablamos de poquita producción, pero imaginaros esto en un campo de estos solares que hay, que en vez de producir 5 kilovatios, producen 5 megavatios, 50.000 kilovatios, yo qué sé, barbaridades. Pues ese pico de producción de un 8 o un 10%, imaginaos. Eso hace tambalear todo el sistema porque son picos que luego además vuelve a pasar la nube. Volvemos aquí al vídeo de antes. Ahora mismo está el sol ahí. Pero imaginaos que vuelve a pasar la nube y entonces esas fluctuaciones que hay entre el calor que se disipa al pasar la nube, cuando vuelve a salir el sol, que vuelve a salir y coge más fuerza, hay más producción, pues todos esos picos llega un momento que afectan al sistema. Si esto te pasa en casa, por ejemplo, el tema... Uy, que me he ido. El tema sería tener algún tipo de respaldo, por ejemplo, una batería. Si tienes una batería acoplada al inversor y a los paneles, cuando hay un exceso de producción, lo que hace el inversor es acumular. Lo pasa todo a la batería. En algunos casos, cuando no hay batería, lo que hace el inversor es cortar, por lo sano, ¡pum!, corta. Y ahí es donde está el problema. Los inversores, cuando no hay un respaldo lo suficientemente capaz, cortan. Es una medida de protección y ya está, cortan. Si hay una batería de respaldo, esto tiene dos funciones. La primera es que si hay un exceso de producción se almacene. Tú estás consumiendo 2 kilovatios y si tienes un pico de 3,5, 4, lo que sea, pues ese sobrante que no estás consumiendo en la casa lo vas a almacenar en una batería o en algunos casos lo exportas. Si tienes contratado, bueno, el tema este de export, que te compran la energía, ¿vale? Pero también tiene otra función y es que cuando pasa la nube y la producción cae, pues tú coges el respaldo de la batería. En este caso, pues si al pasar la nube la producción desciende hasta 1 kilovatio, porque aunque haya nube se produce un poco de luz, entonces el sistema, el inversor, lo que hace es coger la energía de la batería y igualarla con el consumo de la casa, ¿no? Para no coger energía de exterior. Todo esto es un conglomerado de cosas que, si no se tienen en cuenta a la hora de instalar unas plantas fotovoltaicas tan grandes, que ya no son solo las placas que hay allí, porque hay que entender que en este tipo de granjas de paneles, ellos tienen una previsión de un exceso de producción. Pero ¿qué pasa con todos los hogares que hay por alrededor, etcétera, que a lo mejor no tienen ningún sistema de este tipo, ¿no? No tienen batería, no tienen... Entonces llega un momento que cuando pasa la nube y los hogares necesitan una cierta cantidad de luz. A ver, digo hogares, pero también entran fábricas, en fin, hay un montón de empresas ya que tienen un montón de paneles en el tejado y se abastecen de ello. Imaginaos este ejemplo. Una fábrica que necesita 30 kilovatios para funcionar y tiene instalados paneles para 30 kilovatios o incluso 40. A cierta hora del día hay mucho sol y está consumiendo los 30 kilovatios del sol. No consume nada del exterior, nada. Y pasa una nube y esa nube te tapa todos los paneles y la producción cae de 30 a 3. Pero tú sigues necesitando 27 más para funcionar. Los coges de la energía de la red. Entonces, si eso le pasa a una persona o a una fábrica, vale, pero si le pasa a 10 fábricas, pues ya tenemos un pequeño problema, porque hay un pico de demanda que a lo mejor
puede afectar a el sistema, ¿no? Eso multiplicado por todo el país, pues hace lo que hace, es decir, puede generar unas ondulaciones en todo el sistema que al final acaba cayendo. Cae simplemente por protección. Es como cuando tienes los paneles en casa, no tienes batería y tienes un exceso de producción. Entonces, si no tienes contratado la exportación de esos kilovatios a la red, lo que hace el inversor es cortar, porque es una medida de protección. Entonces, bueno, teniendo esto más o menos claro, el problema viene precisamente cuando tenemos este clima en el que hay esas nubecitas tipo algodón que son tan bonitas. No tiene nada que ver con lo que dejan los aviones, por supuesto. El día que hay este tipo de nubes, los aviones no pasan o no han pasado. Entonces, viendo que en otoño y en primavera hay días que sale este tipo de nubes tan bonitas, podríamos empezar a preocuparnos porque podría volver a pasar. Ya no es solo cuestión de las centrales o de las empresas estas, Iberdrola y compañía. También es cuestión de que hay mucha gente, muchas empresas que han instalado sus paneles y no han tenido en consideración tener un medio de respaldo como son baterías. Esto, que parece una tontería, podría llegar a ser obligatorio, porque de esta forma no perjudicaríamos tanto al sistema, en el sentido de que si hay una nube que pasa y nuestra producción cae, ¡pum!, el inversor enseguida tira mano de las baterías y no coge tanta energía del exterior. Igual, si no tienes tanta capacidad de baterías, pero tienes la mitad por lo menos, pues ya no coges todo de golpe de la energía de la red. Porque esos picos son los que hacen al final que se produzca un apagón. Si ha ocurrido una vez, puede volver a ocurrir. Por supuesto que sí. A menos que se pongan manos a la obra y empiecen a tomar este tipo de soluciones, ¿no? Si te vas a poner unos paneles, pues que tengan que ponerse también algún tipo de respaldo de batería o lo que sea. Pero tanto para las plantas estas que generan mogollón, como cualquier empresa pequeña, mediana, que ya necesite cierto consumo. Y bueno, esto era lo que yo os quería explicar y que más o menos es mi opinión. Puede que el tema haya sido otra cosa, pero yo sí me he dado cuenta de que este tipo de situaciones, que además coincide con lo que pasó en abril, sí puede volver a darse ahora mismo, en este mes, porque en este mes tenemos el sol justamente en el ángulo más o menos ideal, que pega directamente en la placa, y tenemos unas nubecitas y un tiempo que podría ser catastrófico. En fin, espero que os haya aclarado un poquito. Y bueno, si os gusta, pues ya sabéis, le dais un like, un me gusta, en fin, todo este tipo de cosas. Muchas gracias y nos vemos pronto.